Hola, hola, ¿se escucha bien? Aquí, vamos a ajustar esto el volumen. Está aquí su admin científico y el día de hoy les voy a presentar, como favor aquí y en colaboración con nuestros amigos de Monitas Chinas Sociólogas, vamos a hacer un breve tutorial sobre R, sobre visualización de datos en particular. Entonces, aquí está. Es primera vez que transmito, así que no sé cómo funciona esto. La idea es un poco probar cómo funciona Facebook Live y ojalá abrir esta sección y hacerla más seguido, como parte de innovación que tenemos preparada y por qué tengo un poco botada la página. Así que vamos a partir. Estamos esperando que llegue un poquito de gente. Eso, vayan dejando sus likes. Mientras tanto, quienes quieran adelantar, el material va a estar acá en mi GitHub de
Data Visualization, de ahí viene DataVis. Ya. Hay dos opciones. Voy a mostrar otra opción con la cual podemos acceder a esta data. La primera y la más simple es descargarla. Directamente ustedes van acá y descargan el script, ¿cierto? Y descargan esta data de acá, que es la Kaizen. ¿Ya? Les voy a explicar un poco en qué consiste la Kaizen, que es un dataset muy, muy importante y muy bueno, muy bonito. Yo lo uso bastante en mi trabajo, porque tiene varias ventajas. Es una encuesta de representación nacional que tiene muchos datos. El dataset original pesa como 2 gigas, entonces, para que se hagan una idea de lo rico que es trabajar con este dataset. Entonces, voy a empezar a descargar esto. Ya, entonces vamos a empezar. El primer camino que les voy a mostrar es el estándar y la buena práctica que todos debiéramos seguir. Quienes no, pueden hacerlo a la otra versión, ¿no? Que es descargar de manera manual. La versión que les voy a mostrar ahora es la versión por GitHub o control de versiones. Esto tiene varias ventajas. La primera de ellas es que uno puede trabajar de manera deslocalizada. O sea, puedo estar en cualquier parte del mundo, voy, descargo mi repositorio en mi computador, en el computador que esté, siempre que tenga R, claramente, y sigo trabajando. Yo lo recomiendo sobre todo si ustedes van a trabajar de manera encadenada con esto, ¿no? De manera productiva, es que lo hagan así. Tienen que tener Git en su computador, ¿ya? Probablemente a algunos les dé un error en un principio porque RStudio en particular no sabe dónde está su carpeta de Git. Pueden googlear el error y les va a salir cómo arreglarlo. Si no, pues le puedo ayudar un poco en los comentarios más adelante. Si sale cualquier error, descarguen los archivos de manera manual. Entonces, aquí, si les funciona esto, tienen que venir a mi GitHub y hacer clic aquí. ¿Ya? Van, copian este link y se van a R. Lo pegan, fijan un lugar donde guardar esto. Yo lo voy a guardar aquí. Descargas y ponen crear proyecto. Entonces esto está descargando todo en mi computador. Y listo. Ya están todos los archivos en mi computador. Entonces, teniendo todos los archivos, si se fijan, tenemos la Kaizen. Ese es el proyecto que está guardado acá. Eso es un archivo general de configuraciones internas, no pueden ignorarlo. Este es el script que tienen que abrir. ¿Ya? Pinchan. Y aquí está todo. Lo voy a ir explicando parte por parte en este tutorial. Y aquí guardé un PPT con algunas indicaciones que son un poco para ordenar lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que lo voy a abrir también. Ya. Entonces, como buena página de monitos chinos, ponemos ahí una monita que les dice visualizar es analizar.
Y de eso se trata un poco el tutorial del día de hoy, que vamos a mostrar cómo podemos un poco pensar la data de una manera y visualizarla, y en el mismo momento que la vamos visualizando, se nos van a ir ocurriendo un montón de hipótesis muy interesantes, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy son estos elementos. Bueno, control de versiones, que ya lo vimos. Les voy a hablar un poco de R como tal, como su entorno y su IDE, que en este caso es RStudio. El tema de manejo de librerías, tipos de datos, filtrando datos y gráficas. Aquí les dejo una ayuda a memoria de temas que vamos a ir viendo más adelante. Lo voy a dejar ahí y voy a volver sobre esto. Entonces partamos con R. Vamos a hablar un poquito de R que tenemos aquí al frente. Si la fuente de su pantalla es muy chica para su programa, aprietan control más y debiera agrandarse esto. ¿Ya? Ahí yo le agrando un poco la fuente a mi R. Entonces tenemos cuatro pantallas. La primera pantalla es la del script. Aquí es donde vamos a correr todo el código que vamos a ir almacenando. Y es un código que podemos replicar, compartir, entregar. En este mismo momento ustedes lo pueden descargar y correrlo entero y debiera funcionar. Lo probé antes de subirlo, ¿ya? Luego, acá abajo está la consola. La consola es un espacio activo de trabajo. Si yo, por ejemplo, escribo cualquier cosa, la captura de manera inmediata, ¿no? Puedo aplicar funciones, ¿cierto? Etcétera. Acá tenemos lo que se llama el ambiente. Bueno, tenemos varias pestañas. La que más se usa es el ambiente. Vamos a ver qué hace en breve. Que lo que hace es un poco almacenar todos los elementos que nosotros con los que vamos trabajando. Variables, conjuntos de datos, funciones. La idea es como una ayuda visual que ofrece a uno para que uno vaya viendo qué cosas fue almacenando con el tiempo. El historial, si se fijan aquí queda las funciones que apliqué recién en la consola. Las conexiones, esto no lo vamos a ver el día de hoy, que es cuando uno hace conexión con una base de datos. Y Git, que es una manera manual de trabajar con el GitHub. Yo no la uso mucho porque no. Yo uso más la terminal. Eso es algo muy potente que tiene RStudio, que uno puede trabajar desde la terminal. Entonces aquí uno mismo puede aplicar todos los comandos de GitHub, de Git. Entonces, ¿cierto? Ahí uno puede agregar, ¿cierto? Lo voy a hacer después, ¿no? Pero la idea es que vean que hay una consola. Y por último, en el último panel, ¿cierto? Tenemos todos los archivos con los que estábamos en la carpeta, en esa carpeta, ¿cierto? Yo estoy en la carpeta usuarios database. Aquí están todos los archivos que están en esa carpeta. Y acá tenemos los plots, que son las gráficas. Ahí se van a ver todas las gráficas con las que vamos a trabajar el día de hoy. También están los packages que tengo guardados, un poco de ayuda y el visual. Estas cosas ni se usan, están ahí porque a alguien se le ocurrió que podían ser útiles. La verdad, la mayoría del tiempo uno usa plots y files y todo lo demás que mencioné. Entonces, dicho eso, empecemos ya a meterle manos al código, que es la parte entretenida de esto. Cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran ir interrumpiendo, la pueden ir haciendo en el chat del live, ¿ya? Ojalá, porque se me pueden olvidar un par de cosas mientras voy escribiendo, o cosas que estoy dando por sentado. Si voy muy rápido, también pueden mencionarlo. Entonces, aquí dejé, la idea es que ustedes puedan instalar todas estas librerías, y aquí dejé una función que está comentada. Yo la puedo descomentar, y lo que hace esta función, que es lapply, me permite que todo lo que está aquí, o a todos estos elementos que están encerrados dentro de esta función C, que es una función que concatena cosas, voy a mostrarlo en más detalle, ¿no? Pero todos estos elementos que están acá adentro se meten o son ejecutados por esa función que instala paquetes.
¿Cuál es la idea de esto? Es que uno puede instalar muchos packages en una pura función. ¿Ya? Entonces, pueden instalar mientras tanto, si no lo han hecho, ggplot, tidyverse y ggthemes, que son los que vamos a usar. Pueden instalar también la librería Scales, que no es tan importante, pero no está de más tenerla. ¿Ya? Yo la voy a comentar porque tengo estas cosas ya instaladas. Ya. Entonces, una vez instaladas las librerías, las ejecutamos. Si quieren ejecutar de una, seleccionan la línea completa y apretan Control Enter. ¿Ya? Control Enter sobre la línea y eso ejecuta la línea completa. Luego tenemos Options. Esto es un comando interno que pueden no hacerlo también, no es obligatorio, pero es recomendable. Lo que hace esto es que desactiva la notación científica. Aquí vamos a trabajar con cifras un poco grandes, entonces la idea es que podamos verlas como un número que entendamos los humanos, no matemáticos, ¿no? Y esto desactiva esa notación. La voy a ejecutar igual. Entonces ahí se ejecuta. Y vamos, aquí se empieza a poner entretenido esto, dentro de lo entretenido que puede ser programar en R. Kaizen. Vamos a importar el dataset. Este es un dataset, como les mencionaba, que es una encuesta nacional de representación nacional, valga la redundancia, de Chile. Ahí está la wiki. Es, como dice, encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Es una encuesta que se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Es un dataset gigante. El dataset original tiene más de 2 millones de filas. O sea, para que vean el grueso de esto. Hay países que tienen esa cantidad de población, creo, ¿no? Entonces, como ven, es una encuesta muy, muy gruesa. Y es una encuesta que también tiene muchas variables, y que ha ido incorporando varias variables con el tiempo. Hace poco escribí una nota sobre eso en Científico, mi página personal, donde usaba esto para mostrar el tema de la variable de la pobreza multidimensional. Entonces, como ven, es muy potente, es muy gruesa la base. Yo aquí saqué una pequeña selección de variables que las vamos a ver ahora. Aquí lo que hice fue ejecutar esa función que dice leer cosas delimitadas. ¿Qué leyó? Este archivo que está aquí en la carpeta, que es un archivo separado por comas, ¿cierto? Que no está separado por comas, está separado por punto y coma. Lo que pasa es que lo trabajé desde Excel y Excel entiende que un archivo separado por punto y coma es lo mismo que un archivo separado por coma. Estupideces de la programación. Pueden omitirlo. Si se fijan, aquí guarda la variable, ¿no? O sea, bueno, en este caso puede ser un tipo de variable. Guarda el objeto, ¿ya? En el ambiente. Y yo lo puedo explorar. Si se van aquí a este cuadradito, yo lo pincho y me muestra, se fijan que ejecutó una función, ¿eh? Me muestra aquí, ahí está la función, me muestra el dataset. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la región, tenemos la comuna, el sexo, la edad. Ese es el ingreso autónomo corregido, es el ingreso de las personas. Ese es el quintil autónomo, el número de personas con las que vive esa persona, eso es una persona, la escolaridad en años y la zona si es urbano o rural, donde vive esa persona. ¿Ya? Entonces, ese es el dataset que importamos. Si se fijan, el dataset original tiene como 200 columnas, 200 variables. No vamos a trabajar con 200 variables. De hecho, van a ver más adelante cómo el computador se queda pegado con esta poca cantidad de variables con las que vamos a trabajar. Ya. Aquí voy a un poco embellecer este dataset, porque si se fijan, las regiones tienen el nombre muy largo y hay regiones en Chile que tienen nombres gigantes. Entonces, vamos a cortarlas un poco con nombres más manejables. Este es un tipo de dato y este es otro tipo de dato. Eso me había
saltado. Si tienen preguntas sobre esos temas, recuerden que los pueden ir haciendo aquí en el chat del video. Hay varios tipos de datos aquí en R. El primer tipo de dato, que es como el esencial con el que uno trabaja en programación orientada a estadística, son los datasets o data frame, ¿ya? Que a veces se resumen como DF, data frame. Data frame, ahí está. ¿Ya? Ese es el tipo de dato en particular con el que uno más trabaja. Hay otro tipo de datos que son los vectores, ¿ya? Vectores. Y que uno generalmente, por convención, los trabaja con esa función. Entonces aquí estoy creando un vector, ¿cierto? Que tiene todos estos elementos. Están separados por una coma y cada texto tiene que ser un texto, o sea, porque es un texto va en comillas, pueden ser dobles o simples. Y todos esos elementos separados por coma se guardan aquí en el vector regshort, que es como región shortas, ¿ya? Entonces creamos el vector. Fíjense lo que va a pasar aquí en las variables de entorno. ¿Ven? Se asignó, ¿no? Entonces tenemos 16 objetos dentro de ese vector. Y ahora, a mi data frame, voy a borrar esto, a mi data frame, que es la kzen, le voy a incorporar esta variable. Fíjense lo que hace aquí uno. Uno pone kzen y cuando uno pone ese signo peso, invoca, como esto es un objeto, R lo entiende como un objeto, invoca los elementos que tiene ese objeto, que como vimos era región, sexo o son las variables del objeto, ¿no? Entonces si yo quiero crearle un nuevo objeto, una nueva variable, se la invoco. Obviamente rex no existe dentro del objeto, pero en el momento en que yo se lo indique, lo va a crear automáticamente. ¿Y qué es lo que va a crear? Va a crear un factor de que donde cada región que está dentro de la kzen, esas regiones con nombre largo, ¿ya? Según sus niveles, que lo que hace esta función es que captura las regiones únicas, como son muchas personas, si se fijan, hay muchos tarapacás repetidos. Eso es porque hay mucha gente de Tarapacá, o en realidad es toda esa gente de Tarapacá. Entonces me toma los valores únicos y a esos valores únicos los reemplaza, o les asigna en este caso, su correspondiente versión corta. Entonces en vez de que diga región Tarapacá, diga Tarapacá. Entonces vamos a ejecutar esto. Y miren lo que pasó en nuestro data frame. Se acortaron. Yo voy más abajo y ahí donde decía región metropolitana de Santiago, ahora dice RM. Es mucho más manejable así. Luego, como este maldito ya no me sirve y me molesta aquí en el entorno, lo mato. RM quiere decir remove, ¿ya? Entonces remuevo ese vector. Ya. Aquí hago otros embellecimientos del data frame que son necesarios. No sé si alguno aquí trabaja con Excel, sabe que Excel tiene esa estúpida e imbécil costumbre de transformarte cualquier cosa que no entienda en fecha y moriste, o sea, no podéis volver a convertirlo en cualquier otra cosa. Ya quedó como fecha para siempre. Estúpido Excel. Ya. R tiene una estupidez bastante parecida, que te convierte cualquier cosa que no entienda en factor. Y un factor es una variable cualitativa, ¿ya? No numerizable. Es decir, no tiene su trabajo aritmético, no tiene ningún sentido. Un 1 no tiene por qué ser el doble, o un 2 no tiene por qué ser el doble que 1, ¿no? Que es la definición más o menos estándar de lo que es una variable cualitativa. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento en que lo importé, me convirtió el ingreso en un factor. Idioteces. Entonces, lo que hago aquí es, como está en el comentario,
lo convierto de vuelta a un número, para trabajarlo como número. ¿Ya? Lo meto dentro de una función que lo que hace es convertirla en texto, y luego de convertirla en texto, la convierte en número. Y lo asigno a una nueva variable. Entonces ejecuto eso, y se ve ahora en mi data frame, ¿ven? Está como número. ¿Ya? Luego, por temas de simplicidad y para que entendamos un poco lo que hay y para limpiar la data también, elegimos a la gente que es mayor de edad, porque vamos a trabajar con ingresos. Son muy pocos los niños que perciben grandes ingresos en Chile, creo, ¿no? No hay mucho trabajo infantil acá hasta donde tengo entendido. Uno nunca sabe, la verdad. Entonces ejecutamos esto. Y aquí en variable de entorno se creó esto que tiene pura gente de 20 años o más. Esta es una notación un poco compleja. Si van trabajando con R, después se les hace muy fácil de hacer, pero básicamente lo que dice es que cuáles, como dice ahí, cuáles de las personas cuya edad, ¿cierto? Tienen 20 años o más, 20 años o más, cuáles son, concaténamelas o agrúpamelas en un vector y filtralas. No. Si yo ejecuto esto por fuera, me va a dar lo siguiente, mira. Lo voy a sacar de ahí. Estos son todos los nombres de fila que tienen con personas que tienen 20 años o más. Entonces todas esas filas yo las extraigo, las pongo en ese vector y las filtro. Eso es porque un data frame se compone de filas y columnas. Si yo, por ejemplo, le digo la coordenada 1, 1, me va a sacar ese pedacito de datos de ahí. Región de Tarapacá. Si yo le indico otro, por ejemplo, voy a sacar ese de ahí. Esa es la columna 8. Entonces, columna 8, fila, columna 12. Yo voy a mi data frame 12. ¿Se entendió? Ojalá que sí. Ya. No es necesario que lo entiendan para esta vez. El código está ahí. Lo pueden manosear hasta aburrirse. Si tienen preguntas, la pueden mandar directamente a la página. ¿Ya? Y aquí se viene lo chido, como dice el meme. Vamos a jugar mucho con estos objetos y con una librería en particular que yo la uso bastante y en general se usa mucho en el mercado, que es esta, Tidyverse. Tidyverse es una librería, o es más bien una recopilación de muchas librerías que lo que te hace es que te permite jugar con tu data. Te permite filtrarla, te permite agruparla, te permite desordenarla. Si alguno está familiarizado con SQL, es como eso, es un SQL para R. De hecho, se integra mucho cuando uno trabaja con conexión a base de datos. Acá, uno trabaja mucho haciendo las consultas en formato Tidyverse. Así que les recomiendo que le echen una mirada y lo estudien. Estoy limpiando un par de cosas acá. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Entonces, sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les comentaba, hay juegos de variables. Hay varias variables con las que uno se encuentra en un dataset.
Y en general estas se clasifican en 4 tipos. 2 de ellas son las cuantitativas, las más conocidas, que pueden ser discretas o continuas, y las cualitativas, que pueden ser categóricas u ordinales. Las discretas son variables o números que pertenecen al conjunto de los enteros, que no tienen un sentido divisible, ¿no? Por ejemplo, uno no puede dividir una persona. Uno no tiene 0,5 personas, 0,3 personas. Tiene 1, 5, 10 personas. En las continuas eso sí se puede. Por ejemplo, en la estatura o en la temperatura. Pueden hacer 0,5 grados más, 1,5 grados más, etc. Si les salen errores, pueden pegarlos o pueden irlos indicando ahí en el chat también, ¿no? No es problema, a lo mejor son cosas rápidas de arreglar. Probablemente muchas de ellas tengan que ver con el manejo de librerías. Tontera. Ya. Entonces, vamos a ordenar esto por variables. Esta es una manera y una muy buena práctica cuando uno quiere codear y quiere dejar el código limpiecito, es que uno vaya poniéndole algunos títulos. Y esta anotación en RStudio, además, permite esto, que se crea una flecha y cuando uno rodea un título con símbolos iguales. Entonces uno aprieta ahí y se achica esa sección completa. O la colapsa, se llama eso. Uno colapsa las secciones. Entonces, por ejemplo, si hay una sección, uno después con el tiempo va generando una concepción abstracta del mismo código que uno escribe. Y dice, ya sé que hay ahí, entonces lo puedo omitir, colapso la sección y sigo programando acá abajo. ¿Ya? Entonces, a medida que ustedes vayan programando en R, también vayan dejando estos tags, ¿ya? Les va a limpiar mucho el código y les va a ser de mucha ayuda. Entonces, como les mencionaba, voy a ordenar esto a nivel de variables. Vamos a graficar una variable cualitativa y cuantitativa, 2 variables categóricas, 2 variables quanti y una, ¿ya? Este es un detalle teórico muy importante. El tipo de datos con el que uno trabaja te delimita la gráfica con la que uno va a trabajar, ¿ya? Eso es una de las pocas notaciones teóricas que tienen que entender. En general, la visualización de data es más un arte que una ciencia. O la ciencia también puede ser un arte. Pero ese pequeño consejo lo tienen que tener ahí y lo vamos a ir viendo porque es importante que lo tengan presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta función o esta aplicación, esta notación de tidyverse. Lo que hace tidyverse es que me trae 2 nuevas funciones. La primera es esto, que son los pipes. ¿Ya? Pipes es una cuestión muy simpática de ocupar porque te limpia mucho el código. Lo que está haciendo aquí ese pipe es que a ese data frame o a esa estructura de datos que crea acá arriba, ¿cierto? Gracias a ese pipe yo le puedo aplicar esa función que es group by. ¿Y qué le estoy diciendo aquí? Casen mayores, agrúpate, ¿ya? Le indica desde group by, ¿cierto? A casen mayores, agrúpate por regiones. Si yo voy a casen mayores, aquí están mis regiones. Entonces, agrúpate por regiones y luego resúmeme la frecuencia por regiones. La frecuencia, ¿cierto? Que es el número. Esta es una función interna también de tidyverse que lo que hace es contarte la cantidad de casos en función de la agrupación. Yo aquí perfectamente podría poner cualquier cosa que fuera agrupable. Por ejemplo, la zona. Si yo pusiera aquí zona, entonces esta frecuencia me arrojaría la cantidad de personas por zona. En este caso las voy a agrupar por regiones. ¿Ya? Y todo eso, toda esa agrupación, la voy a mandar o la voy a guardar en una variable región. ¿Y qué se va a guardar aquí? Un data frame. Ejecuto eso y aquí mis variables de entorno se creó un nuevo data frame. ¿Qué tiene?
la región y la frecuencia. ¿Frecuencia de qué? Preguntarán, supongo. Tengo que adivinar lo que podrían preguntar. Es la cantidad de personas. La región metropolitana de Chile es donde donde vive la mayor cantidad de personas. Es una tendencia, sobre todo en países tercermundistas, poco descentralizados, ¿no? Y sobre todo Chile tiene un problema brutal de centralización y vamos a ir viendo cómo los datos un poco nos permiten inferir eso. Entonces, creamos nuestro dataset, ¿cierto?, de regiones y vamos a hacer nuestra primera gráfica. Aquí es donde aplauden o algo así, o ovacionan, creo yo. Vamos a correr nuestra gráfica. Les mencioné que se iba a ver acá. Voy a irme aquí a la pestaña y corro mi gráfica. Y ahí está. Nuestra primera gráfica se ve ahí. No es la gran cosa. No sé si esperaban algo más, pero es la primera gráfica. Después podemos ir viendo que se puede poner más bonita. Si quieren verla más grande, váyanse aquí a Zoom. Ahí ustedes pueden jugar un poco con el tamaño de la gráfica. ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos la cantidad de personas por región. ¿Ya? Lo mismo que veíamos hacia números, ¿cierto? Ahora lo podemos ver gráficamente. Dirán, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, la data es un poco más, y hay algunos estudios por ahí que demuestran que la visualización de data es un poco más intuitiva. Los seres humanos somos muy visuales. Podemos ver colores, podemos percibir muchas cosas. Entonces es mucho más intuitivo que yo vea las regiones con una barra que representa algo y yo rápidamente puedo intuir cosas, ¿no? ¿Qué podemos intuir así muy rápidamente? Que la región metropolitana es por lejos la región con mayor concentración de todo el país y que tenemos otras regiones muy, muy chiquititas. Por ejemplo, Aysén, Ñuble, Atacama, ¿no? Son regiones muy pequeñas y ahí uno puede empezar a hablar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto está tan mal distribuido? Ahora también uno puede ver esto, o sea, se ve feo. ¿Qué sentido tiene que la región metropolitana esté así? Que esto no siga ninguna distribución. Bueno, hay una manera de hacerlo esto más bonito, que es ordenándolo. Y ahí le puse ordenando. Entonces vamos a correr. ¿Qué es lo que hice acá? Miren lo que metí aquí, que es medio confuso de leer así a simple vista. Pero le puse aquí una función a nuestra tabla, que lo que hace es que me ordena las regiones por frecuencia. ¿Por qué frecuencia? Por esa frecuencia. Entonces, nuevamente, a mi dataset, las regiones me las ordena por frecuencia, ¿ya? Y me plotea las frecuencias. Por cierto, todo esto que nadie me preguntó, a lo mejor ya lo saben, todo esto es una función de ggplot, de la librería ggplot, que está acá arriba. Esa, ¿ya? Y que lo que hace ggplot es que toma el dataset, ¿cierto? Lo tira a un canvas o a un papel, ¿cierto? A un lienzo de color blanco, generalmente. Y sobre eso le aplica estéticas. AES viene de aesthetics. ¿Cuáles estéticas? Las que yo le indique. En este caso, uno por notación interna, tiene que ver con un eje X y un eje Y. Lo voy a escribir acá. Uno no puede no ponerlo porque ggplot lo va a entender igual, pero si yo le pongo XY no va a pasar nada, ¿no? Porque subentendió al tiro que ese era el eje X, por cierto, y este era el eje Y. Esa es una notación universal de toda la vida para cualquier tipo de gráfica. Ese siempre va a ser el eje X y ese siempre va a ser el eje Y. En una gráfica bidimensional, eso sí. En una gráfica tridimensional pueden tener un Z u otra cosa
extraña, ¿ya? Entonces, nuevamente, como mencionaba, ¿no? Esto se veía feo, lo voy a ordenar. ¿Cómo lo ordenaba? Por región, frecuencia. Y voy a correr esto. Entonces ahí está. Ah, más bonito, ¿no? Entonces tenemos que la región del Biobío, que es la siguiente de la RM, es la que tiene más población. Pero aún así, miren lo mucho que se escapa la región metropolitana, ¿no? Es brutal la diferencia comparado con lo demás. Y aquí sería bueno a lo mejor mirar un poco el mapa de Chile para ir entendiendo qué estamos viendo. ¿Ya? Vamos a achicar esto. Entonces, acá arriba está Arica y Parinacota y Tarapacá. Y veamos nuestra gráfica. Arica y Parinacota, aquí está, ¿no? La región metropolitana, por otra parte, está aquí en el centro. Y la región del Biobío está la octava región del Biobío. Aquí está. No están muy distanciadas tampoco, ¿no? ¿Y qué pasa con estas regiones chiquititas? Por ejemplo, Aysén, que es la más pequeña de todas. ¿Dónde está Aysén? Bueno, acá está. Recóndita, oculta por ahí. ¿Y qué hay aquí de Magallanes? También, ¿no? Entonces, las zonas o las regiones más pequeñas de Chile coinciden en que son las regiones también más alejadas o más distantes respecto del centro de la capital. O sea, del centro de Chile, perdón, ¿no? Arequipa y Parinacota, Magallanes y Aysén. Muy, muy raro cómo funciona Chile. Tiene que ver con que es un país tan alargado y eso, y un poco de su historia. Entonces sigamos. Lo que estamos haciendo aquí entonces es graficar una variable. Una sola variable, que en este caso es una variable categórica. No podemos decir que Aysén sea cualitativamente superior a la región metropolitana. No, son solo regiones. Ya. Entonces ahora vamos a plotear otro tipo de variables, que es una variable cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia con una cualitativa? Es que en las cuantitativas sí tiene un sentido aplicar alguna operación aritmética. Uno la puede sumar, dividir, multiplicar, etc. Y sus distancias tienen un sentido, ¿no? 2 es el doble que 1, 4 es el doble de 2, o 4 veces 1, etcétera, etcétera. Entonces vamos a plotear algo que es muy interesante y algo que es muy problemático en Chile, que es el tema del ingreso. Y vamos a ir viendo cómo los datos nos empiezan a reflejar algunos patrones muy interesantes. Y también ciertos patrones de injusticia y de desigualdad. Entonces vamos a plotear esto del ingreso. Y vean lo horrible que se va a ver en un principio, pero que también nos da algunas luces de algo. Ya, esto se va a demorar un poquito, sobre todo va a depender de su computador, porque estamos trabajando con más de 1.000.000 de filas, más de 1.500.000 de filas, 1.500.000 de casos. O sea, no sé cuántos de ustedes han trabajado con bases tan grandes. ¿Qué nos muestra esto? Nada, la verdad. Pero sí nos está dando información. No es la mejor manera de plotear data, de hecho es la peor. Voy a mostrarle una mejor para hacerlo. Pero ¿qué nos está diciendo? Que en este pequeño intervalo de ingresos, en ese, está concentrada la gran mayoría de la población. Y hacia acá hay gente que gana esta cantidad de plata y que es un pequeño porcentaje de la población que ni siquiera se alcanza a ver. Tienen que ser como 10 personas, 5 personas y en comparación al resto de la población que está todo concentrado acá. Ahí uno puede ir jugando un poco, agrandando el tamaño de las barras. Por ejemplo, aquí le voy a agregar 2 ceros. ¿Ven? Y ahí se ve un poco mejor, ¿no? Se aprecia más claramente la concentración de los ingresos en Chile. Sigue siendo una horrible manera de representarlo, pero ya es un poco más clara. Toda la población gana, ¿cierto? De la población adulta estamos hablando, gana entre 0 y lo que sea que haya aquí entre medio, no se alcanza a ver.
¿Cuál es la mejor manera de trabajar ese tipo de datos tan grandes? Y lo van a ver en muchos usos convencionales de estudios de econométrico o estudios sociológicos, es convertir esto a escala logarítmica, ¿ya? Y aquí también lo voy a hacer, lo voy a convertir en escala logarítmica. Y eso tiene que ver también con cómo está distribuido el ingreso a lo largo del mundo, que es un tema muy complejo, alertado por muchos sociólogos hace mucho tiempo. O sea, ¿por qué hay gente que tiene tanta plata más que nosotros, los seres mortales que estamos aquí viendo páginas de memes? Entonces, miren cómo se va a ver esto con escala logarítmica. Miren qué interesante esto. Y es una tendencia que también se observa. Lo que hace la escala logarítmica es que reduce o convierte en una escala más pequeña la misma distribución, ¿ya? Entonces no hay tanta diferencia entre alguien que tiene, no sé, un ingreso de 100.000 versus alguien que tiene un ingreso de 200.000 o 1.000.000. Se achica un poco visualmente, pese a que sigue siendo una diferencia grande. Entonces, ¿qué se visualiza acá? Que es la tendencia común, es que hay una distribución relativamente típica en el ingreso. ¿Qué quiere decir? Poca gente que recibe pocos ingresos, la gran mayoría de la gente que recibe ingresos medios y nuevamente muy poca gente que recibe muchos ingresos, ¿ya? Igual esto es engañoso, o sea, como lo vimos anteriormente, había mucha gente que recibía muy pocos ingresos, ¿ya? Pero la escala logarítmica normaliza un poco esto. Luego, hay una manera alternativa en cómo uno puede visualizar los histogramas. Esa gráfica que vimos recién es lo que se conoce como un histograma. Otra manera que es muy frecuente es trabajarlo con una línea de densidad o con una gráfica de densidad. Y esto se ve así. Va a dar como la misma distribución, pero se ve como una línea, ¿ya? No se ve como el cuadrado. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que ahí, si uno sabe cálculo, ¿cierto? Y se mete un poco más en la parte matemática, ¿ya? Ahí uno puede empezar a calcular el área bajo la curva, ¿cierto? Y sabe que todo eso que está debajo de la curva integra 1, ¿ya? Entonces ahí uno puede empezar a calcular si mete otro tipo de variables, si se mete, por ejemplo, lo que se llaman las ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuánto cambia una variable dependiente en función de un cambio en la variable dependiente, ¿cierto? Y empezar a modelar esto a un mucho más alto nivel, ¿no? Ese es un poco el chiste de poder ver estas gráficas de densidad, ¿ya? Fíjense que aquí ya no me muestra la frecuencia en términos de absolutos, como números, sino que me muestra el porcentaje, la proporción. ¿Y qué me está diciendo? Que el 80%, ¿cierto?, de las personas gana ese ingreso en particular. No podemos verlo porque el eje no lo permite. Después voy a manipular un poco el eje para que sea un poco más claro, ¿ya? Entonces, estas fueron las llamadas gráficas de una variable. ¿Qué hacen? Permiten ver cómo se comporta una variable en particular. Vamos a ver ahora cómo se ve esto con dos variables, ¿ya? Y vamos a partir con dos variables categóricas. La forma tradicional de trabajar dos variables categóricas es con lo que se llaman tablas de contingencia. Si alguno está familiarizado con test estadísticos como chi cuadrado, ¿cierto? O ese tipo de cosas, ¿no? O con las regresiones logísticas, uno lo primero que hace es trabajar con las tablas de contingencia, que aquí la vamos a ver. Esta línea de aquí me construye una tabla, tiene muchas funciones almacenadas adentro, las puedo ir explicando después para no perder tiempo en eso, pero básicamente lo que hace es que construye una tabla con las variables de ingreso autónomo, región, la convierte en una proporción y las transpone, ¿ya? Si tienen preguntas las pueden hacer después por interno. Entonces lo que esa línea de código genera es una tabla de contingencia. ¿Qué es lo que muestra esto? Las regiones, como las vimos recién, el quintil de ingreso autónomo. ¿Qué es un quintil de ingreso autónomo? Es que toma la distribución de ingresos
y le aplica lo que se llama la división por quintiles. Es decir, el 25% inferior, el 25% siguiente, el 25% siguiente y así, y así. O sea, el 20% inferior, el 20% siguiente, el 20% siguiente y así hasta el 20% máximo. Lo voy a ver después gráficamente cómo se ven esas distribuciones de percentiles, ¿ya? Y luego, teniendo esa idea de los percentiles o los quintiles, ¿no? Nos muestra la distribución de personas que hay dentro de cada uno de esos quintiles. Entonces, por ejemplo, en Tarapacá, el 14,9% se encuentra en el quintil más pobre, ¿cierto? Y un 17% en el quintil más rico. Veamos aquí la región metropolitana, que se supone que es la región más próspera de Chile. El 12% de su población de la población adulta, está en el quintil más pobre y el 27,7% en el quintil más rico. Y el gran grueso de la población, ¿cierto?, está entre el medianamente pobre hasta el medianamente rico, que es esta gráfica que tenemos acá al lado, ¿no? Ahora, como les comentaba, esto se ve feo, es un poco duro de leerlo, así que convirtámoslo en una gráfica. Lo que estamos haciendo acá es lo mismo que hice acá arriba, anteriormente, ¿no? Acá, cuando aplicando la librería Tidyverse, creé un dataset o una tabla de datos más pequeña, que después ustedes mismos pueden exportar en un Excel o en un Word y reportarla en sus documentos de análisis. Entonces, nuevamente, acá le quito todos los variables nulas, porque si ustedes revisan de ahí, se van a encontrar con que tiene estos valores nada. Ya esos son variables nulas o que no tiene valor. Entonces las elimino para que no me molesten, las agrupo por región y el quintil, cuento la cantidad de personas por cada uno de esos grupos y calculo el porcentaje agregado por región, ¿ya? Entonces corro esta línea. Recuerden, control enter para correr líneas. Y me creó quintil by región. ¿Qué es lo que hace? A las regiones, ¿cierto? Me las agrupa los quintiles por regiones, me cuenta la cantidad de personas por cada quintil dentro de cada región y me calcula su respectivo porcentaje. Y eso yo lo puedo graficar. Y miren lo interesante o lo potente que es visualizar los datos ahora. Esta es una gráfica que me gusta harto. Se llama una gráfica apilada. ¿Qué es lo que hace? Que grafica las distribuciones de 0 a 100 o de 0 a 1 como una proporción, ¿cierto? Y me va mostrando por región el share o la participación de cada segmento de la población por región en ese respectivo quintil. Entonces, miren, por ejemplo, la región de Metropolitana, Magallanes y Aysén, que son las que tienen la participación más grande de población rica. Y la región de Tarapacá, Antofagasta y Atacama también. Eso tiene sentido, o sea, Antofagasta es una región minera, ¿cierto? Es la región más rica de todo Chile y tiene sentido que sea también la que concentra la mayor cantidad de personas en ese en ese segmento socioeconómico, versus el resto del país, que en realidad no es precisamente rico, que digamos. Y estas otras regiones, que son también regiones muy pequeñas, donde, por ejemplo, Aysén y Magallanes, como vimos en el mapa, son regiones que están muy alejadas de Chile, donde viven migrantes alemanes, migrantes de países europeos que llegaron hace muchos años a Chile y eran ricos, son burgueses, bastardos burgueses que viven en esos sectores, ¿ya? Hay toda una historia ahí, no soy especialista en migraciones, recuerdo haberlo visto alguna vez. Entonces, tenemos esa distribución. Ahora, alguien me comentaba que esto también se ve feo porque no sé cuánta gente metida hay aquí dentro de cada una de estas barras. Así que eso se puede arreglar poniéndole sus labels, sus etiquetas. Entonces voy a correr esa línea y se ve feo ahí, pero tranquilo. Si lo agrando, se va a ver más bonito. Ahí está. Entonces ahí yo le puse las etiquetas adentro y ahora podemos saber.
Entonces, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, tomemos a la región de Aysén, acá. El 31%, ¿cierto?, de las personas de la región de Aysén pertenecen al quintil económico más rico. ¿Ya? Esa es la lectura que hay que hacer esto. Y miren la región de aquí, de la Araucanía. Cerca de un tercio de la población de la Araucanía pertenece al quintil más pobre. Un dato interesante de la región de la Araucanía es que es una región con alta proporción de población indígena, ¿ya? Entonces ahí hay una intersección, ¿cierto?, entre pobreza y población indígena muy potente. Hoy en día es una de las regiones más conflictivas de Chile, ¿no? Por varias razones históricas, económicas, y aquí un poco se puede graficar parte del problema, ¿no? La intersección entre la pobreza y ser indígena, que es una constante que se da en muchas partes del mundo. La función en sí es un poco más compleja que la que hice acá arriba. Si se fijan, aquí agregué algunos detalles. Por ejemplo, este geomtext es lo que hace, me permite agregarle esos números a la gráfica. Y me los convierte en porcentaje para que se puedan leer como tales. ¿Ya? Entonces voy a cerrar eso. Y ahora vamos a las variables cuantitativas. Arriba graficado, ¿cierto?, dos variables categóricas, y aquí voy a graficar dos variables cuantitativas. Una intuición muy rápida de hacer en los análisis de datos, sobre todo de datos socioeconómicos o datos sociales, es vincular el tema de la escolaridad con los años de estudio. Es esperable que alguien que tiene más estudios tenga más ingresos. No siempre es así, pero es una regularidad estadística, o por lo menos debiera serlo. Y vamos a ver cómo se ve en bruto. Como les comentaba, es una base de datos grande, así que se toma su tiempo de trabajo en poder graficar. Mientras tanto, recuerden que pueden hacer preguntas, ir dejando preguntas acá en el chat, si voy muy rápido, si hay algún tema que quieran precisar, o alguna corrección que quieran hacer algo que haya dicho. Entonces, veamos cómo se ve. Oh. Está cargando esto. Ahí está. Entonces, ¿qué vemos? Miren qué entretenido esto. Efectivamente, si uno fuera una mirada muy bruta, nos dice que a medida que aumenta la escolaridad, ¿cierto?, los ingresos, fíjense que están en escala logarítmica, los ingresos también como que aumentan, pero como no es muy pronunciada el incremento, ¿no? Parece que hubieran muchas más variables que inciden. Y ahí viene el tema del mito de la meritocracia, ¿no? O sea, pareciera que por mucho que estudiara, de todos modos podía estar acá abajo. Esta gente que tiene 15 años de estudio, es decir, gente que tiene posgrado ya, y que de todos modos no está precisamente en los mejores ingresos. De hecho, está al mismo nivel de gente que no tiene tantos ingresos. Ahí uno podría pensar, pues a veces lo que pesa más no es tu esfuerzo personal, sino que puede pesar tu familia, puede pesar tu herencia, pueden pesar tus contactos o la interacción entre todo eso, ¿no? Ese tema del mérito liberal es una mentira estadística y empírica. Entonces, como vemos, la gráfica igual se ve un poco fea, así que metámosle un par más de detalles. Ya. Aquí le puse dentro de la función que me eliminara los valores nulos, ¿ya? Para que alivianarla, porque aquí le agregué más detalles al modelo. Ya. Ahí está. Agregué muchos más detalles en esta gráfica. Por ejemplo, le puse esa variable, que es muy interesante. La cantidad de personas con las que vive esa persona, o sea, el tamaño de la familia, y le puse el sexo como color a cada punto. Y miren lo potente que se ve ahora esta gráfica. Y todos los detalles que me está entregando. Esperemos a que cargue. Ya. ¿Qué nos muestra aquí?
Esa recta que está acá es una regresión lineal o es un linear model. Es lo que convencionalmente se conoce como mínimos cuadrados ordinarios. No tiene ninguna ciencia, la verdad, es un pésimo modelo para ajustar data que no se distribuye normalmente. Pero sí nos muestra una tendencia general, ¿cierto?, al alza de la escolaridad, o sea, de los ingresos en función de la escolaridad. Pero lo que nos está mostrando aquí es algo mucho más potente. Primero, que tal parece ser que el tamaño de la familia no es una variable muy importante. Tenemos familias, si fuera tan marcada esa variable, tendríamos clúster o cúmulos de familias muy grandes o muy pequeñas. Sin embargo, parecen distribuirse de manera aleatoria, indistinto de los años de escolaridad y de los niveles de ingreso. Aunque aquí a lo mejor uno podría encontrar familias un poco más grandes, ¿no? Pero que se ve muy nítidamente es el tema del sexo. Por sobre la curva, que es donde se encuentran, o de esta recta, que es donde se encuentran los ingresos más grandes, está pintado de color hombre, y lo que está bajo la recta, que son mujeres, ¿cierto? Está pintado, o sea, que son los bajos ingresos, está pintado de color mujer. Y es muy marcada la diferencia de ingresos, o sea, fíjense. Lo vamos a ver un poco más nítidamente después. ¿Ya? O sea, la brecha salarial de género en Chile existe. Existe como en muchos otros países, hay otros países donde está más atenuada. Ahí uno podría empezar a especular por qué se da eso, o sea, por qué las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres. Y hay un montón de teorías al respecto, ¿no? Teorías naturales, biologicistas, que dicen que en realidad las mujeres eligen por temas genéticos o de comportamiento neuronal, eligen carreras menos rentables. Yo creo que es una imbecilidad gigante, o sea, siempre hemos visto en la historia que los científicos han intentado inventar mitos sexistas avalados por una ciencia mentirosa, ¿no? Y que al final han sido todos refutados. Y pasa aquí lo mismo, o sea, que a una mujer le guste, no sé, el maquillaje o que sienta alguna atracción por cosas, sex tape behavior, ¿no? Conducta sexual, no tiene por qué traslaparse en que elijan una carrera determinada. Eso es una mentira llena de ideología. En realidad pareciera haber otro tipo de variables un poco más incidentes ahí, ¿no? Pero son hipótesis que uno podría empezar a probar, a especular, y también hay todo un trasfondo histórico que no se ve a simple vista en la data. Lo que nos muestra la data es que el problema existe, ¿no? Ahora voy a hacer aquí un pequeño ajuste, porque la recta lineal no es muy bonita. Así que voy a ajustar una recta que se acomoda un poco más a este tipo de data que no es normal, que es lo que se llama un modelo generalizado aditivo, que es, o GAN model, distinto de los mínimos cuadrados ordinarios. Un modelo generalizado aditivo lo que hace es que presta o usa una familia de modelos, no solo una recta lineal, sino que se adapta un poco a las no linealidades de la data. Por ejemplo, si sigue tendencias cuadráticas, si sigue otro tipo de ajustes, los pone. En este caso no se ve mucho, ¿no? Ah, es porque se ajustó de otra manera. Pero esa recta ya no se ve tan recta como antes. O no debiera verse tan recta. A ver, voy a eliminar eso ahí. Ahora sí. Si se fijan acá abajo, me ajustó el modelo como correspondía. Me aplicó esa fórmula, que lo que hace es que a la variable x le aplica esa distribución. Ya, no recuerdo en este momento qué distribución es. Y va a ajustar una recta distinta, esta. Entonces, ¿qué nos muestra ahora? Que es un poco más objetivo y más clara la cuestión, es que con este nivel de estudios, esto deben ser como 16 años de estudios, una persona que está haciendo el doctorado un poco más, hay un salto gigante o por lo menos considerable en los ingresos, ¿ya? Respecto del total. Es decir, tienes que tener una gran cantidad de estudios
para poder recibir un ingreso considerable, ¿ya? Esa es la idea de esta gráfica. Ya, entonces esas son la visibilización de dos variables cuantitativas. Y ahora vamos a ver algo también entretenido, que es graficar una y una variable y una variable cuanti, ¿ya? Y vamos a seguir en la misma línea que lo anterior, ¿cierto? El tema de la desigualdad por género que se aprecia en los datos. Y una primera intuición es esta idea de ver, bueno, puede ser que a lo mejor las mujeres estén menos educadas, porque si hay una relación relativamente pronunciada entre escolaridad e ingresos, puede ser que a lo mejor sean las mujeres las que estén menos escolarizadas que los hombres. Veamos qué nos dice la data. Esto es lo que se llama una gráfica de cajón y bigotes, ¿ya? La gráfica de cajón y bigotes nos muestra una distribución así. Una distribución similar a la que vimos anteriormente, que debe estar acá. Bueno, filo, no la quiere visualizar. ¿Ya? Pero lo que hace esta gráfica es que nos muestra 5 valores distintos. El valor mínimo, ¿ya? Si aquí está la escolaridad, el valor mínimo, el percentil 25, oh, what the fuck. Estaba con lag esto. Ya, esperemos que se deslague esto. Lo he hecho trabajar bastante el computador. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas. Ya. Ahora sí. Entonces, el valor mínimo, ¿cierto? Gente que tiene 0 años de escolaridad en este caso. El percentil 25. La mediana. El percentil 75 y la máxima. ¿Cómo se lee esto? Es un poco difícil porque no tenemos el eje Y, en este caso, no está muy especificado. Pero a grandes rasgos lo que podemos ver es que la escolaridad de hombres y mujeres no es muy distinta, ¿no? Las cajitas son prácticamente idénticas. ¿Ya? Vamos a ponerle más detalle a esa gráfica para poder visualizar. Fíjense que acá le agregué esa línea, que lo que hace es que me crea particiones del eje Y un poco más precisas, ¿ya? En este caso me los pone de uno en uno. Ejecuto la línea y ahí sí. Entonces ahora sí podemos hacer la lectura correspondiente. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso? Fíjense que aquí hay 12. ¿Ya? 12 años es lo que se llama la escolaridad básica en Chile, que está compuesta por 8 años de primero a octavo, que es educación básica, y 4 años de educación media o educación secundaria, ¿ya? Por lo tanto, lo lógico es que por lo menos un 50% de la población, que eso es la mediana, tenga los 12 años de escolaridad o más, o los 12 años de escolaridad o menos, ¿ya? Y eso es complicado, de hecho, porque teóricamente el 100% de la población debiera tener la escolaridad completa, ¿no? Es obligatorio en Chile que tú tengas que estudiar 12 años. Si tienes menos, es porque algo pasó, y esto es un problema social que existe, de hecho, en Chile. Casi un tercio de la población no ha terminado, de la población adulta no ha terminado su escolaridad completa. Es una problemática social gigante, o sea, son como 4 millones de personas de una población de 17, o sea, es muy brutal ese tema y aquí lo estamos viendo, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que no terminan su escolaridad pese a ser adultas. Entonces, luego que vemos, ¿no? Aquí en el percentil 75, para que entiendan un poco la noción, es que el 75% de la población, ya que es esa línea que vemos acá, tiene 14 años de escolaridad. Eso es como un técnico, ¿no? Un técnico nivel superior. Tiene un 75% de la población tiene ese nivel educativo o menos, ¿ya? Y el resto tiene más que eso, ¿ya? Entonces, nuevamente, un 75% de la población tiene 14 años de escolaridad o menos. Ya, esa es la lectura de esto, y por eso es tan potente el tema de los cajones y bigotes, ¿no? Y este pedacito que está acá arriba es el 25% de la población restante. Entonces la lectura es 25
25, 25 y 25. ¿Ya? Muy intuitiva. Se le conoce también en la teoría como los 5 puntos de Takei. Vamos a poner, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, ya. Vamos a hacer lo mismo, ya lo vimos por sexo, lo vamos a ver ahora por región. ¿Ya? Para ver cómo se distribuyen los ingresos por región. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Anteriormente habíamos visto que teníamos comunas muy, o sea, regiones muy ricas, ¿cierto? Y aquí se puede apreciar. Aunque en general, el grueso, ya que está en escala logarítmica, el grueso de la población nuevamente gana ingresos promedio, ¿no? Y muy pocas personas ganan grandes ingresos y una amplia cantidad de población, ¿ya? Estos se llaman valores atípicos que se desvían de la tendencia, ganan muy bajos ingresos, ¿ya? ¿Cuáles son las regiones más ricas? Bueno, como las habíamos visto anteriormente, Aysén, Magallanes, la región metropolitana, ¿cierto? Tarapacá, Antofagasta, que es una región minera, y Atacama, que también lo es, ¿no? Ahora vamos a verla con ambos elementos, o sea, con sexo y con región, ¿ya? Y mírenlo, toda la información que hay en una sola gráfica. ¿Qué nos está mostrando esto? Y es una tendencia que vimos anteriormente, es que si tomamos la distribución de ingresos por sexo y por región, indistinto de la región donde se ubiquen las personas, ¿cierto? O donde esté sacada esta muestra, los hombres ganan significativamente más que las mujeres, indistinto de la región. Y es una tendencia. ¿Ya? Esa cajita que está ahí adentro, que tiene el 50% de la población, siempre está más arriba que la cajita correspondiente a las mujeres, ¿no? Y que de hecho tiene distribuciones también extremas hacia el extremo de abajo, mucho más pronunciadas respecto a los hombres. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos una variable categórica y una cuantitativa. Y ahora, sigamos. Vamos a terminar con unas últimas dos gráficas que son muy potentes también y que nos entregan mucha información. La primera de ellas es un reporte general, que es lo que se llama una variable de interacción. Como vimos, hay regiones, a lo largo de todas las regiones, las mujeres ganan menos que los hombres, ¿cierto? Y ahí uno podría empezar a pensar si hay algún tema con la economía política del espacio, ¿no? Que pudiera a lo mejor hacer cambiar un poco esa brecha o alterarla o interactuar con esta. Y en este caso podríamos ver qué pasa en el caso de la ruralidad. Podría ser cualquier variable, solamente estoy incorporando ruralidad porque es fácil de trabajar. ¿Qué significa ruralidad? Son los sectores que no son urbanos, por definición por negativa, es decir, son zonas agrícolas de bajo nivel de edificación, ¿cierto? Generalmente con problemas de acceso a bienes, a servicios básicos como salud, agua, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Esas son zonas rurales. Entonces vamos a ver si hay algún nivel de interacción entre la ruralidad y el sexo en el nivel educativo. ¿Por qué? Porque si son zonas con problemas de servicios, podría ser que en esos sectores las mujeres estén menos educadas y por lo mismo perjudicando sus ingresos, ¿no? Y miren lo que nos da la gráfica, que es algo muy potente y que nos permite un poco intuir también lo complejo que es la sociedad en su conjunto cuando uno empieza a analizarla. ¿Qué nos está mostrando eso? Que en las zonas rurales, a nivel de escolaridad, de escolaridad promedio, las mujeres están más educadas en zonas rurales respecto a los hombres, ¿ya? Esto tiene ploteados los márgenes de error, ¿ya? Si ustedes ven aquí el código, esa línea plotea los márgenes de error, que es una pequeña línea paralela. Como es casi indiscernible, eso muestra que en realidad los promedios no están muy dispersos, ¿ya? Es decir, es un promedio que se ajusta bien a la realidad. Pero en las zonas urbanas, miren lo que pasa. Pese a que ambos, hombres y mujeres, están más educados, los hombres están en promedio más educados que las mujeres en las zonas urbanas, ¿ya?
Entonces ahí uno podría ver que hay una interacción respecto del espacio, en cómo se organizan también los ingresos por sexo, ¿no? Y ahí uno puede empezar a especular un poco más de cosas, qué está pasando en esas zonas con problemas de provisión de servicios, ¿ya? Respecto al, o donde, en zonas donde existe alta afluencia de provisión respecto de los que no, ¿cierto? Las zonas rurales, que pareciera que no están beneficiando en el mismo sentido, en el mismo nivel, a mujeres que a hombres, ¿no? Pero pese a que sí pareciera beneficiarlos un poco más en las zonas rurales, ¿ya? Ahí uno tiene que empezar a mirar con un poco más de detalle cualitativo e interpretativo que hay. Y con esta gráfica voy a cerrar, que es la gráfica que se conoce como el Cleveland Plot. El Cleveland Plot es una gráfica muy común que van a ver mucho en reportes tipo ONU, PNUD, ¿cierto? CEPAL, que permite tomar una variable cualitativa, dos variables cualitativas, y comparar sus diferencias cuantitativas, ¿ya? Uno puede ver, por ejemplo, el avance de un año con otro, etcétera. Aquí lo voy a ver en la misma línea de los sexos. Entonces creo, ¿cierto? Esta dataset de ingresos por sexo y región, ¿ya? Lo que hago, lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Agrupo por región, por sexo y calculo el promedio de ingresos. Aquí remuevo los valores nulos, ¿ya? Creo ese dataset y ploteo. Es muy grande esta línea de código, a lo mejor más adelante la deje un poco más comentada, pero lo que hace esto básicamente es que crea una línea, ¿cierto? Que une dos puntos, eso le da un estilo, fija una línea recta en el medio y le da un poco más de estilo a todos. Mejor veámoslo cómo se ve el producto final. ¿Ya? Esto se ve así. Y miren qué entretenido y miren lo potente que es esta gráfica. A mí me gusta mucho usarla. Es un poco difícil de hacer porque pide un tipo de dato muy particular o una distribución de datos bien especial. Pero lo que nos está mostrando es el promedio de ingresos, donde esa es una mujer, ¿cierto? Los puntos verdes son mujeres y los puntos rojos o colorados son hombres, ¿ya? Nuevamente se sigue la tendencia, pero ahora lo que podemos ver es que hay regiones donde la convergencia de ingresos entre hombres y mujeres es más pequeña que en otras. Miren la región de Antofagasta tiene diferencias brutales, ¿no? De brecha de género en los ingresos. Esa línea de acá representa el promedio nacional de ingresos, ¿ya? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en Tarapacá, mientras las mujeres están ganando por debajo de la media nacional, los hombres están mucho, mucho más arriba, ¿ya? O miren acá, en la región de Magallanes, lo mismo. Y como vimos, estas regiones de Antofagasta, por ejemplo, es una región muy rica, ¿no? Lo mismo con Magallanes. Entonces uno podría pensar, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué estas regiones que son tan ricas tienen una brecha de género tan grande? O sea, ¿qué posición sociopolítica está jugando la mujer en esos sectores que no tiene ese nivel de ingreso? ¿No? Porque el ingreso también tiene una interpretación cualitativa detrás respecto a sus capacidades, al poder que te otorga, ¿cierto? A la posición estructural que te ocupas como sujeto, ¿no? O sea, alguien que gana muchos, que recibe un alto ingreso, está en una posición de poder o de ventaja considerable, ¿no? Puede ser un gerente, qué sé yo, o un dueño de una empresa. Aquí uno podría pensar que estas a lo mejor son amas de casa, ¿cierto? Empleadas puertas adentro. Bueno, una empleada puertas adentro difícilmente está en ese segmento, ¿no? Pero a lo mejor por aquí puede ser, ¿cierto? Etcétera. Entonces ahí uno podría empezar a especular otro tipo de cosas, la división sexual del trabajo, etcétera. Y todo a partir de un par de gráficas y un par de visualizaciones, ¿no? Entonces eso es lo potente y ese es un poco el mensaje que queríamos mostrar aquí a través de nuestro sitio, es el tema de la visualización de datos, ¿cierto? Y también cómo a partir de analizar los datos y visualizarlos, uno puede empezar a analizar, a tener hipótesis o al mismo tiempo reforzar hipótesis y teorías que nosotros tengamos. Así que eso, muchachos, muchachas, muchaches, espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Voy a intentar hacerla un poco más seguido si tengo tiempo.
Y nos estaremos viendo. Recuerden que todo esto está en mi GitHub. Está cargado completo todo lo que acabo de hacer, ya. Lo pueden ver aquí, ¿cierto? Es el GitHub de científico. Lo van a encontrar en el link que cité en un post anterior, si no lo pueden preguntar. Y eso, yo me quedo con eso, ¿no? Recuerden que ponerle like a la página, ponerla en ver primero para estar atento a todo lo que postemos y nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención.